Se arreglaban los caballos, montura, todo, montura de dama, montura del papá, la mamá, todos salíamos. Y yo deseando de andar también de caballo, pero solo a caballo aparte. Para mí era lo importante es no andar. Sí, yo quería andar con mi caballo y ser yo el que ande en el caballo. Entonces ya por ahí hay un caballo que soportaba mi ocurrencia, así que en ese. Y entonces íbamos a lo que le llamaban una marcación. Y lo que era una marcación era un corral lleno de vacas y un montón de gente. Era como una minga, pero montones de gente, el vecino del lado, del frente, del otro lado, y todo, una tremenda cantidad de gente. Y del otro lado de la frontera también. Iban a la señalada. Entonces ahí pialaban, enlazaban y con una marca a fuego le colocaban en el cuarto del animal. Y después de toda esa faena se comían tremenda cantidad de asado y venía la música. Y ahí era el momento que yo miraba y aprendía algunas cosas. Y me acuerdo que andaba jugando una vez y me despreocupé del... Porque, bueno, yo era niño y le tenía miedo a las vacas, niño chico. Y de repente sentí un sonido de un acordeón, que el viento me llevaba a ese sonido. Entonces, pucha, me fui a la siga del sonido, a dónde era, de dónde salía. Y era un caballero que estaba cociendo un asado en un quincho, en un fogón. Y mientras cocía el asado, él estaba sentado en una banca, tratando de sacar una melodía en un acordeón verdulera. Bueno, ya después yo conocí al caballero ese y hasta los días de hoy me acuerdo de esa melodía y hice un tema con esa melodía y le puse nombre y todo a esa melodía que se la escuché a ese abuelo y le puse Levantando Ceniza al tema.
tiempo había muchos, era gente que justamente venía del otro lado de la frontera. Venían del Triana. Triana es un lugar que queda en Argentina, en la provincia del Chubut, aquí al otro lado, cruzando la frontera. Y de ahí venían pobladores que eran amigos de mis padres. Y ahí había un núcleo grande de grandes acordeonistas que habían ahí. Y ese caballero tocaba el acordeón increíblemente bien. Era de apellido Toro, pero todos lo conocían por Villar. Le decían el Tata Villar. Y nunca fue Villar, creo que lo había criado un señor de apellido Villar. Él sabía salir, bueno, tenía un cumpleaños de un fulano en Chile y se iba. Mañana o pasado vengo. Bien pasado un mes, a veces 2 meses. No volvía más. Por el Blanco, qué sé yo, por todos lados andaba. Se olvidaba de volver. De repente aparecía. Como era músico, andaba en todos los festejos que había. No, él andaba mucho, mucho, mucho. Yo no alcancé a buscar. Antes me parece que nosotros habíamos tenido un cassette de él, o le diste vos a un chico de Santa Cruz, porque el tema No, yo nunca tuve cassette de él. De que él andaba tocando por todos lados, estaba hasta en Santa Cruz, en todos lados andaban los cassettes de él. Este es el... Mi abuelo contaba que porque él se crió con el padrino, no se crió con la madre. El padrino de él era Manuel Villar, pero lo crió como el papá porque él fue el que lo crió. Dice que lo sacaba a la señalada, a los cumpleaños así, lo sacaba por delante, tenía 5 o 6 años y iba a tocar el acordeón por ahí. Tocaba, era parejo con mi papá, tanto el acordeón como la guitarra, los dos. Así que en las fiestas por ahí se cambiaban, tocaba uno, tocaba el otro. Y esa era una de las personas también que era muy buen músico. Era de la aldea Beleiro, pero del campo, de una parte que se llama el Triana. Ahí nomás, del campo nuestro, no sé, por el campo donde tenía mi papá estaríamos unas 6 horas a caballo. Con Eliseo eran como hermanos los dos. Sí, con Eliseo, igual que con el papá de Segundoria, eran muy, muy amigos. Sí. Se encontraban y no se despegaban enseguida. Lindos recuerdos, o sea, a uno que le gustaba el acordeón era una maravilla verlo tocar. Él tocaba el acordeón a piano, tocaba el acordeón a botones, tocaba la guitarra. Y yo le decía, a ver, Tata, porque se venía a visitar a mi papá cuando ya era más viejito. Le digo, ¿sabes qué me gustó esa parte, esa rancherita ahí? Después te iba a tocar una ranchera que yo le copié. Ah, es facilita, decía él, y le mandaba. ¿Qué facilita, sí? Él decía, no, facilito, decía, no, sí, ese es fácil. Imagínate si hubiera dicho difícil. Tocaba muy bien. Y después acá de este lado habían otros que eran como él, que tocaban
muy bien el acordeón. Eran pobladores del Polo, del lago Polo. Y ahí está la frontera cerquita con ese lugar. Y eran gente que tocaba muy bien el acordeón. Don Eliseo se llamaba ese caballero y tocaba el acordeón perfecto. Era una persona que era como un ejemplo a seguir. Era personas que marcaban la pauta. Y ahí, bueno, ahí mi papá tocaba guitarra y hacían dúo con esa gente, con el Villar, y otros guitarreros que habían, que también se especializaban en hacer duplas con acordeonistas. Cuando yo era muy niño, digamos 6 años, me gustaba el acordeón porque mi papá era uno de los buenos acordeonistas que había aquí en la región. De los buenos, nombrado, tocaba muy bien, era buen guitarrero, tocaba muy bien la guitarra. Pero él era un poco celoso con el instrumento porque era difícil conseguirlo. Había que llevarlo por delante a caballo para llegar a donde vivíamos nosotros, en Lago Polux. Acordeonista y guitarrero, era músico admirado, a las fiestas invitado por ser diestro musiquero. De plata tuvo su apero y otras prendas codiciadas. El Galera, Cordonada, Lago Polux, Lago Frío, dieron su estampa con brío, llegando hasta la Ensenada. Recorrió fiestas camperas, cumpleaños y señaladas. Acompañó en la encordada polcas, valses y rancheras. Paso doble en 2 hileras y un chamamé medio lerdo. Hoy en sus sones me pierdo, trayendo tardes de marzo. Para usted, Eliseo Yarzo, siempre estará en mi recuerdo. Por lo general, estos instrumentos siempre se consiguieron en Argentina. Nunca acá era un pueblo chico, no habían estas cosas. Poca comunicación con el norte, ya estoy hablando de los años 55, 56. Y entonces yo quería meter las manos de repente, no toque porque se puede romper. Así que yo, cuando él salía al campo o algo, yo agarraba el acordeón y yo lo miraba cuando él tocaba y después, bueno, trataba de imitar lo que hacía. Nunca lo iba a hacer del todo, pero es una forma de aprender. La cosa es que después ya más patudo me puse cuando él se venía a Coyhaique, él dejaba su dormitorio con llave, con la guitarra, con el acordeón, con otras cosas importantes que él tenía. Entonces yo, mientras él daba vueltas, qué sé yo, iba a ver el jeep. En ese tiempo él tenía un Jeep Willys. Iba a ponerle aceite, vaya a saber lo que hacía. Y yo aprovechaba y le robaba el acordeón. Y la dejaba en mi pieza. Entonces él después se iba, cerraba la pieza y se iba, y ya me quedaba para todos los días que no iba a estar él, el acordeón para practicar. Y así aprendí yo. Claro que él cuando me escuchó tocar, después se sorprendió, pero él después se mandaba a la parte. Me dice, mi hijo le va a tocar unas canciones ahora. Yo tenía 7 años. Claro, porque después que ya sabía ya, pero a él le costó decidirse a prestarme el acordeón para que no se lo rompa. Y lo primero que aprendí a tocar.
que tocaba, se hizo muy popular el tío Lalo con esa ranchera. Sí, él era, cuando ya llegábamos acá, todos venían acá porque venía el tío Lalo. Llegaban todos a la noche, sabían venir por el camino allá, todos para acá. Lo pasábamos muy lindo lo pasábamos. Para todas las fiestas estábamos acá, para las señaladas, para todo. Lo pasábamos muy lindo, con todos los hijos, los sobrinos. Lindo lo pasábamos. Hombre con cuerpo de jinete y mostachos bien cuidados, en Lago Frío fue criado, por inscripción argentino. Se le vio por los caminos su criolla estampa campera, jugaba en las coscojeras su pampa trasnochador, mientras en el acordeón Don Lalo y su verdulera. El finado Sandoval llegaba a la casa de mi abuelo a saludarse. Antes de saludarse, Sandoval se bajaba del caballo con el rebenque da vuelta. Y mi abuelo estaba escondido por ahí en algún lado esperándolo. Y se agarraban los dos ahí con el rebenque. Ese era su primer saludo, siempre. Después era el abrazo, después era la fiesta. Sí. Y lo que pasa que imagina, él se crió con músicos de allá de Coyhaique, como decirte Don Ollarzo, el papá de Lito, Tata Villar, más andaba con Tata Villar. Y mi papá fue quien le enseñó al tío Lalo. Sí. Nosotros decimos que lástima que del tío Lalo quedó muy poco material grabado, porque él tenía, pero rancheras hermosas. Y bueno, no la grabó nunca. Y por eso nosotros muchas veces yo se la chiflo a él o se la enseño al otro y así para que no se pierda. La música de ahí del que se bailaba en el Lago Frío en las épocas esas, ¿viste? No, allá era el único acordeonista, era él nomás. Porque otro para afuera, en los García, no, nadie tocaba la acordeón y la guitarra, sino mi viejito nomás. Acá sí estaba el Tata. ¿Y quién más eran los que tocaban? Mi papá. El papá de él también, don Eliseo Yarzo. Cordero. Pancho Cordero también tocaba el acordeón. Sí. Rutia también tocaba algo, el acordeón también. Y después, bueno, esos eran los músicos mejores que andaban en Coyhaique. Los mejores músicos que andaban en la verdulera era eso. Eso sí que no cobraban, pero no se perdían baile, ¿viste? Andaban con su acordeón al hombro, a caballo, y llegaban a tal lado había baile, allá llegaban con su acordeón y su guitarra. Eso era como se manejaban allá en la zona del Lago Frío. Pues es lindo cuando se ponen a conversar, ¿viste? Que mi papá me contaba esto, que mi viejo contaba esto. Bien, excelente o malamente, pero todos tocaban. Y era una forma de entretenerse dentro de la congregación que había familiar y compartir socialmente con los demás. La gente toda ya tenía acordeones, tenía muchas acordeones, acordeones pequeñas que eran de botones. Y justamente esas acordeones las compraban muchos en Argentina. Y otra gente que venía de Chiloé, que también ellos tenían, por coincidencia, acordeones que eran como iguales. Y ahí se mezclaban esas fusiones de música, de temas, ritmos. La música era todo eso. Todos los acordeones no eran pianos, los acordeones eran de botones, de 2 hileras.
Y algunos tenían de 3 hileras, pero en los años 60 ahí llegó la acordeón más masiva y que fue piano. En esos años del 1900 en adelante no existía la longitud de la frontera tan clara como más o menos está ahora, aunque aparentemente parece que siguieran los problemas fronterizos porque el hilo del límite es tan fino que no se sabe cuándo se está al otro lado. Aquí no los divide la cordillera, no tenemos fronteras geográficas como de Puerto Montt hacia el resto de Chile. Aquí la cordillera no existe. Siempre aquí hubo mucha variedad y todavía existe mucha variedad, pero antes se tocaba principalmente un buen vals, una ranchera que se le denomina acá la ranchera que es patagónica, ¿no? Y después estaba el pasodoble, hasta el fostro se tocaba. Y en esa época se tocaban los bayón también. Y después, más adelante de la colonización, se pusieron atajos en la frontera. Empezaron a engrandecerse las fronteras y las aduanas. Y ahí se produjo el corte musical y quedó lo que había, ¿no? Y de ahí no se pudo traer más discos de Argentina porque para no tener problemas en la frontera. Entonces ahí se iban a comprar a Puerto Aysén, porque para eso Puerto Aysén ya se había transformado en la capital de la región. Entonces ahí lo más parecido a la música era la mexicana. Y ahí se produjo otra fusión.